Por las noches no podía dormir. Sentía claramente que algo se movía adentro de mí. Se retorcía. Lo que me habían dado a tragar, me estaba comiendo viva. Cierra bien tus puertas y apaga la luz. Te damos la bienvenida a Ecos del Más Allá. Esta noche, desenterramos historias reales de brujería, pactos oscuros y maldiciones que te helarán la sangre. El siguiente relato fue enviado a nuestro correo. Por seguridad de la protagonista, cambiaremos algunos nombres, pero el terror de lo que vivió es completamente real. Se recomienda discreción si se cuenta con menores de edad escuchando. Corría el año 2005. Yo vivía en la ciudad de Monterrey, pero decidí pasar una temporada en un pequeño pueblo cafetalero en la sierra de Veracruz. Buscaba un poco de paz tras una mala racha personal, y me pareció buena idea quedarme en la inmensa casona de mi madrina Carmen, una mujer viuda, de carácter fuerte y muy respetada en toda la región. Todo parecía excesivamente tranquilo, hasta mi tercera noche en el pueblo. Estaba en el patio trasero platicando con un amigo de la familia, al que llamaremos Roberto. De pronto, el ambiente se heló. Fue un cambio de temperatura tan brusco que el aliento se nos marcaba en el aire. Los perros de todo el pueblo, desde las granjas hasta la plaza central, empezaron a aullar con desesperación, metiendo la cola entre las patas como si el mismo diablo estuviera caminando por las calles empedradas. Roberto me jaló del brazo con una fuerza que me lastimó. Me gritó que me metiera a la casa rápido, estaba pálido como el papel. Yo no entendía qué pasaba, pero al mirar hacia los árboles altos que rodeaban la propiedad, vi dos sombras inmensas bajando del cerro en espiral. Parecían aves, pero el tamaño era antinatural, era el tamaño de una persona encorvada, envueltas en lo que parecía ser fuego azulado o estática. Entramos corriendo y Roberto atrancó la puerta de madera pesada. Me pidió que me pusiera a rezar. Vi cómo sacaba sal de grano de sus bolsillos y la tiraba en la entrada, además de colocar unas tijeras abiertas debajo del tapete. Yo estaba incrédula, sentía que estaba en medio de una histeria colectiva. Le pregunté qué demonios eran esas cosas. Él, temblando, me susurró que eran las lechuzas. Que venían de los cerros a buscar sangre fresca, especialmente de los recién nacidos de la zona. Aquella noche fue una pesadilla. Claramente pudimos escuchar un aleteo pesado y seco aterrizando en las tejas del techo de la casona. Luego, el sonido de garras rasguñando la madera buscando por dónde entrar, acompañado de unas risas agudas que no sonaban a ningún animal conocido. Me quedé dormida en el sofá de la sala, abrazando un rosario, muerta de miedo. A la mañana siguiente, el pueblo estaba alborotado. Roberto se había ido a su casa desde temprano. Mi madrina Carmen no estaba por ningún lado. Fue hasta la tarde que la vi regresar, arrastrando los pies por el sendero de tierra. Tenía el brazo izquierdo severamente lastimado, cojeaba y su cara estaba llena de rasguños profundos. Cuando le pregunté, asustada, qué le había pasado, me apartó con una mirada fría y me dijo que se había caído en el monte recogiendo leña. Esa misma tarde fui a buscar a Roberto a su casa. Su madre me abrió la puerta. Me hizo pasar rápidamente y, sin ningún tacto, me dijo mirándome a los ojos, tu madrina es una de ellas. Las derribaron a pedradas anoche en el rancho vecino. Yo me quedé callada. Creí que era un chisme de pueblo. Mi madrina siempre había sido un poco extraña, pero de ahí a ser una bruja nahual, me parecía una locura. Sin embargo, la duda se sembró en mi cabeza y la relación con mi madrina se fracturó. Empecé a notar cosas. Noté cómo los peones de su finca parecían estar siempre adormecidos, como si no tuvieran voluntad propia. Todo detonó una madrugada. Me levanté por un vaso de agua y vi la luz de la cocina encendida.
Me asomé en silencio. Mi madrina estaba frente a la estufa de leña, preparando un guiso de carne para la comida del día siguiente. De uno de los cajones, sacó un costalito negro de tela vieja. De ahí tomó un polvo gris y cenizo, y comenzó a espolvorearlo sobre la olla, mientras murmuraba cosas en un dialecto extraño. Yo me quedé helada. Cometí el error de hacer rechinar la duela del piso. Ella volteó de golpe. Me miró con un odio que no parecía humano, sabiendo perfectamente que yo había descubierto su secreto. Ella nos estaba envenenando el juicio a todos. Fui a mi cuarto y empaqué mis cosas, dispuesta a irme al día siguiente de regreso a Monterrey. A la mañana siguiente, antes de que pudiera pedir un taxi hacia la terminal, mi madrina hizo que todos los trabajadores y yo nos sentáramos a la mesa. Puso un plato del guiso frente a mí. Yo sentía asco y terror, no quería probar bocado. Pero ella se paró detrás de mi silla, apoyando sus manos pesadas en mis hombros. «Come, ahijada», me dijo al oído. «Lo hice especialmente para ti, antes de que te vayas». La presión en el ambiente era insoportable. Por miedo, y por una extraña compulsión que nubló mi mente, me comí casi todo el plato. La carne tenía un sabor repulsivo, sabía metálica, como a tierra mojada, a óxido y a sangre vieja. Esa misma tarde huí a Monterrey. Pero el daño ya estaba hecho. A partir de esa semana, mi vida se convirtió en un infierno. Mi estómago comenzó a inflarse de una forma grotesca y dolorosa, como si estuviera embarazada de varios meses. Cualquier cosa que intentaba comer, incluso agua, me provocaba unas agruras insoportables y terminaba vomitándola. Pero mi vientre seguía creciendo, duro como una piedra. Fui a varios especialistas. Me hicieron ultrasonidos y análisis de sangre. Los médicos decían que no había tumores, que no había embarazo, que mis órganos estaban perfectos. Médicamente, yo estaba sana. Pero yo me estaba muriendo en vida. Se me empezó a caer el cabello a puños. Mi piel se tornó de un color grisáceo y enfermizo. Dejé de comer por completo. Mi familia pensó que había desarrollado un trastorno alimenticio severo, que era anoréxica, e incluso consideraron internarme en una clínica psiquiátrica. Lo peor eran las noches. Yo no podía dormir. Sentía claramente como algo se movía adentro de mí. Sentía latidos que no eran los míos. Tenía sueños espantosos donde veía a gente prendiendo cirios negros alrededor de mi cama, como si me estuvieran velando. Me volví una persona callada, huraña, casi no podía caminar por la debilidad. Había perdido tanto peso en el resto del cuerpo que mis piernas parecían a punto de romperse. Un día de julio, estaba tan mareada que no pude levantarme. Una tía lejana vino a visitarnos. Al verme postrada en la cama, con la mirada ida y babeando ligeramente por la falta de control muscular, se santiguó. Le dijo a mi madre, a su niña la están trabajando. Esto no es de doctores, esto es daño de panteón. Esa misma tarde me llevaron con una señora que curaba en las afueras de la ciudad. Apenas crucé la puerta, la curandera retrocedió un paso. Dijo que yo venía muy mal, que mi trabajo era de alta magia negra y que me querían bajo tierra. Le dio a mi madre unas sales muy amargas y le dijo que me las diera de beber esa misma noche para intentar purgarme, pero me advirtió que la cosa se iba a poner fea, porque el daño ya estaba muy enraizado en mis entrañas. Regresamos a casa. Me tomé aquel líquido asqueroso y viví la peor noche de mi existencia. La fiebre me hizo volar en delirios. Sudaba a mares. En mi alucinación, me vi a mí misma metida en un ataúd de madera podrida. Mi madrina Carmen estaba de pie al borde de mi fosa, riéndose a carcajadas junto con otras entidades oscuras, mientras me arrojaban puñados de tierra en la cara.
Desperté gritando, pero de mi boca no salía ningún sonido. Había perdido temporalmente el habla por el shock traumático. Al ver que no mejoraba y que ahora ni siquiera podía hablar, mi hermano mayor se desesperó. Me cargó en brazos y me llevó con un brujo muy poderoso en el centro del país, un hombre mayor llamado Don Elías. Para ese entonces, yo caminaba arrastrando los pies, mi mirada estaba vacía y no había menstruado en 8 meses. Llegamos al consultorio de Don Elías. El hombre tiró las cartas del tarot sobre la mesa, encendió un puro y me echó el humo en el rostro. Son madre e hija, dijo con voz ronca. Tu madrina y tu prima. Y pagaron a otras brujas de la sierra para que te terminaran de rematar. Todo porque las descubriste. Le preguntó a mi madre si a mí me faltaba ropa interior. Mi madre asintió. Don Elías nos explicó que habían enterrado mi ropa en el panteón, atada a un muñeco de cera, y que por eso los doctores me habían dicho que había quedado estéril. El tratamiento duró semanas. Me mandó a darme baños con sal y yodo en baños públicos, nunca en mi casa, para no dejar la salación ahí. En uno de esos baños, a través del vapor del agua caliente, vi la silueta exacta de mi madrina Carmen, parada en la esquina de la regadera, observándome con sus ojos inyectados en sangre. Grité aterrada, salí corriendo y le llamamos a Don Elías. Él solo se rió y dijo que era buena señal. Que el trabajo se le estaba regresando a quien lo mandó. El clímax de esta pesadilla ocurrió el día de la curación final. Don Elías me recostó en una camilla. Tomó unas tijeras de plata grandes y pesadas. Empezó a hacer movimientos de corte en el aire, a unos centímetros de mi cuerpo. Yo escuchaba cómo las tijeras cortaban el aire como si fuera cartón grueso. Pero lo verdaderamente aterrador era que, aunque él no tocaba mi piel, yo sentía como las cuchillas me rebanaban por dentro. No te lo tragues, sácalo, me gritaba mientras cortaba el aire sobre mi vientre. El dolor era inmenso. Sentí que algo subía por mi garganta. Corrí a la basinica y comencé a vomitar. Vomité lodo negro. Saqué bolas de cabello enredado, estambre rojo podrido y, lo juro por mi vida, gusanos blancos y gruesos que aún se retorcían en el fondo del recipiente. El olor era a carne muerta. Pero en cuanto terminé de expulsar eso, mi estómago se aplanó casi por completo. A los pocos días, fui al baño en mi casa. Sentí un cólico desgarrador, un dolor en el vientre que me hizo gritar llamando a mi madre. Y ahí, expulsé un coágulo inmenso, negro y denso. Adentro de esa masa de sangre oscura, había espinas de maguey y diminutos huesos de animales. A las 2 semanas de eso, volví a menstruar con normalidad. Mi matriz estaba completamente limpia. Mi cabello volvió a crecer y el color regresó a mis mejillas. Había vuelto a nacer. Casi al año exacto de haber terminado mi tratamiento, sonó el teléfono en mi casa. Contesté. Era la hija de mi madrina Carmen. Llorando a mares, me suplicó por el amor de Dios que perdonara a su madre. Me dijo que mi madrina se estaba muriendo de la forma más espantosa. Que por las noches gritaba que los muertos del panteón la estaban jalando de los pies, que su cuerpo se estaba llenando de llagas purulentas y que olía a tierra de cementerio. Yo escuché su llanto en silencio. Le dije que a la que se había llevado el diablo primero fue a la bruja que contrataron, porque don Elías ya me lo había advertido. Yo no dije más y colgué el teléfono. Esto que les acabo de contar me pasó cuando apenas era una joven con toda la vida por delante. Me robaron 1 año de mi existencia, sumiéndome en el terror absoluto. A pesar de todo el daño que me hicieron, no les guardo rencor. Que Dios las perdone en el infierno. Pero yo jamás las voy a olvidar. Y todo, por descubrir el asqueroso secreto que mi madrina escondía en la cocina.
Lo que les voy a contar me pasó a mí, y aunque he tratado de bloquearlo de mi memoria, cada vez que la noche cae sobre el desierto, vuelvo a sentir ese mismo terror helado en la espalda. Me llamo Valeria. Nací y crecí en un ejido muy alejado, perdido entre los llanos y las cactáceas de Durango, un lugar donde el polvo parece cubrirlo todo y el calor del día solo compite con el frío cortante de la madrugada. Mi ejido se llama El Cobre, un punto minúsculo que la mayoría de los mapas ignoran. Es de esos pueblos donde las calles no están pavimentadas, donde el viento aúlla entre las biznagas y donde las leyendas antiguas se respetan como si fueran leyes. Yo tenía 24 años cuando esta pesadilla comenzó, y trabajaba atendiendo la única farmacia del pueblo, un pequeño local junto a la plaza principal. Llevaba una vida monótona, pero tranquila. Sin embargo, en El Cobre, las historias sobre las luces siempre han estado presentes. Desde que tengo memoria, los ancianos del ejido hablaban de ellas en voz baja. Decían que en las noches sin luna, si mirabas hacia la Sierra del Sarnoso, podías ver esferas de luz azulada flotando a ras del suelo. No eran faros de camionetas ni luciérnagas gigantes, decían que eran las almas de los brujos antiguos, los nahuales que dejaban su forma humana para cazar en el desierto. Mi abuelo me lo advertía constantemente cuando era niña, y yo me escondía debajo de la cama temblando de miedo. Me decía que esas luces buscaban la vitalidad de los más jóvenes, especialmente de los niños que aún no caminaban, que se filtraban por las rendijas de las puertas de madera vieja y les robaban el aliento mientras dormían. Según él, cuando las madres despertaban al alba, encontraban a sus bebés pálidos, casi transparentes, con manchas en forma de dedos alrededor del cuello. Yo crecí creyendo que eran solo cuentos para asustarnos, historias inventadas para que los niños no saliéramos a vagar por el desierto en la noche. Pero mi abuelo juraba por su vida que era real. Contaba que allá por los años 70, cuando regresaba de cuidar el ganado, vio 3 luces azules enormes bailando sobre las rocas de la sierra. Decía que se movían con inteligencia, rodeándolo, hasta que una de ellas se lanzó en picada hacia él. Mi abuelo tuvo que tirarse al barranco y esconderse entre los matorrales espinosos toda la noche para sobrevivir. Desde entonces, nunca volvía a salir después de las 6 de la tarde. En el ejido, casi todas las familias tenían un relato similar. Don Chuy, el mecánico del pueblo, contaba que una vez el motor de su tractor se apagó por completo a mitad de la nada, cerca de las 3 de la mañana. De pronto, todo el campo se iluminó con un resplandor azul eléctrico. Don Chuy se tiró al piso del tractor y empezó a rezar a gritos. Justo cuando sintió un calor insoportable sobre su espalda, el motor rugió de nuevo por sí solo y él pisó el acelerador a fondo, viendo por el espejo retrovisor cómo la esfera de luz lo perseguía por varios kilómetros antes de regresar al cerro. Mi prima Sandra también sufrió las consecuencias. Cuando su primer bebé tenía apenas un mes de nacido, empezó a debilitarse sin razón. Una noche, el niño soltó un llanto desgarrador, un sonido agudo y lleno de pánico. Sus padres corrieron al cuarto, pero no vieron a nadie. Solo notaron que el ambiente olía a azufre y a ozono, como cuando cae un relámpago muy cerca. Al día siguiente, el bebé amaneció con marcas oscuras en el cuello. La bisabuela de Sandra dijo inmediatamente que las luces habían entrado y mandó a cruzar ramas de pirul en todas las ventanas. A pesar de todas esas historias, yo me volví escéptica. Estudié un poco en la ciudad y me convencí de que la gente de mi pueblo era muy ignorante. Creía que las luces eran gases del subsuelo y que los niños se enfermaban por picaduras de insectos o mala nutrición. Así viví, ciega a la realidad, hasta que me tocó vivirlo en carne propia en octubre del año pasado. Mi hermana mayor, Elena, acababa de tener a su segundo hijo, un niño hermoso llamado Mateo.
Elena vivía con su esposo en las orillas del ejido, donde las casas se acaban y empieza el desierto abierto. El bebé tenía apenas unas semanas y Elena estaba agotada, porque el niño no paraba de llorar por las noches. Mi madre y yo nos turnábamos para ir a ayudarla después de cerrar la farmacia. Una noche, cerca de las 9, Elena me llamó a la farmacia llorando desesperada. Su esposo estaba de viaje comprando mercancía y ella estaba sola. Me dijo que Mateo no paraba de gritar y que el aire en la casa se sentía eléctrico, pesado. Cerré el local de golpe, me puse una chamarra gruesa y salí caminando rápido hacia su casa. El ejido estaba desierto. El viento soplaba levantando remolinos de polvo, pero no se escuchaba ni el ladrido de un solo perro. El silencio era absoluto y antinatural. Aceleré el paso, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando estaba por llegar a la última calle, que da de frente a la sierra, levanté la vista. Y entonces las vi. Al principio creí que eran las luces de unas motocicletas en el cerro, pero se movían de forma imposible. Eran 3 esferas perfectas de una luz azul tan brillante que lastimaba la vista. Flotaban en el aire oscuro, deteniéndose en seco y luego disparándose en diferentes direcciones sin hacer el menor ruido. Me quedé petrificada en medio de la calle de tierra. El corazón me latía en la garganta. Las luces dejaron de jugar entre ellas y, como si hubieran sentido mi presencia, se detuvieron en el aire. Luego, una de ellas empezó a descender rápidamente por la ladera, directo hacia el pueblo. El resplandor azul iluminaba las cactáceas proyectando sombras monstruosas. Fue entonces cuando escuché el grito de Mateo. Venía de la casa de Elena, a solo una cuadra de distancia. El llanto del bebé era puro terror. Me di cuenta, con un horror indescriptible, de que la luz no venía hacia mí. Iba directo a la casa de mi hermana. Las piernas me temblaron, pero el instinto me hizo correr. Corrí sobre la tierra suelta, casi cayéndome, sintiendo que los pulmones me quemaban. Llegué a la reja de la casa, la empujé con fuerza y entré azotando la puerta de madera. Corrí al cuarto del fondo. Elena estaba arrinconada, abrazando a Mateo contra su pecho, temblando incontrolablemente. Me gritó que las ventanas estaban cerradas pero que el cuarto estaba helado y el niño no dejaba de gritar. Miré hacia la única ventana de la habitación. Afuera, pegada al cristal, flotaba la esfera azul. La luz era tan fuerte que me cegaba, pero en el centro de ese resplandor, pude distinguir una forma. No era un rostro humano, era una silueta negra y deforme, retorciéndose dentro de la luz, observándonos. Sentí una maldad pura emanando de esa cosa. Sin pensar, agarré a mi hermana, la jalé hacia la puerta trasera y salimos corriendo hacia el desierto, rodeando la casa para escapar hacia el centro del pueblo. No paramos de correr hasta llegar a la casa de mi madre. Entramos a gritos y atrancamos la puerta. Mi madre no hizo preguntas. Al ver nuestras caras y al bebé llorando, supo exactamente qué estaba pasando. Sacó sal en grano, esparció un círculo alrededor de la cuna improvisada donde pusimos a Mateo, y colocó espejos apuntando hacia las ventanas. Rezó en voz alta hasta que amaneció. A la mañana siguiente, revisamos al bebé. En la base de su cuello, justo sobre la clavícula, tenía 3 marcas redondas y negruzcas, como quemaduras frías. La piel estaba hundida. Elena rompió a llorar y yo sentí que el mundo se me caía encima. Las luces eran reales, las historias de mi abuelo eran reales, y casi se llevan a mi sobrino. Esa misma mañana llevamos a Mateo con doña Cuquita, la curandera más vieja del ejido. La mujer vio las marcas y nos miró con severidad. Nos dijo que los nahuales ya habían probado la esencia del niño y que no iban a descansar hasta consumirlo.
Nos ordenó poner cruces de ceniza en todas las entradas y no dejar al niño en la oscuridad ni un solo segundo. Nos advirtió que si volvíamos a ver las luces azules, jamás las apuntáramos con la mano ni las viéramos fijamente, porque entonces nos seguirían a nosotros también. La única salvación era bautizar a Mateo de inmediato, porque esas entidades no pueden soportar la luz divina de un sacramento. Y así lo hicimos. Esa misma tarde, el sacerdote del pueblo, que ya conocía bien estas emergencias, bautizó al niño a puerta cerrada. Elena jamás volvió a su casa en las orillas. Se quedó a vivir con nosotras en el centro del ejido. Las marcas en el cuello de Mateo tardaron meses en desaparecer, y durante mucho tiempo el niño despertaba gritando, mirando aterrado hacia el techo. Mi madre dice que el velo de sus ojos quedó abierto y que aún podía ver a las entidades acechando. Yo cambié para siempre. Dejé de ser la chica escéptica de la farmacia. Ahora, cuando el sol empieza a ocultarse, cierro las cortinas y atranco la puerta. Vivo con el miedo constante clavado en el pecho, porque sé que allá afuera, en la inmensidad del desierto, las luces azules siguen bailando. Anoche mismo las vi a lo lejos, sobre la Sierra del Sarnoso. Sé que están buscando pacientemente su próxima víctima, esperando que alguien olvide cerrar una ventana, que alguien deje de creer en las viejas historias. Porque en lugares como el Cobre, la oscuridad no está vacía, y lo que habita en ella tiene mucha hambre. A veces las historias que más nos aterran no son invenciones para el cine, sino ecos de advertencias que han sobrevivido a lo largo de los siglos en las comunidades más antiguas. Esas historias que los abuelos mayas cuentan en voz baja, recordando que hay lugares sagrados que jamás debieron ser profanados. Lo que vas a escuchar ahora es un relato real, documentado a medias por las autoridades locales, pero susurrado por todos en la península de Yucatán, donde la selva es densa y el agua subterránea guarda los secretos más oscuros. Andrés Medina creció rodeado de estas leyendas en su pueblo, cerca de Valladolid. Durante toda su niñez, su abuelo materno le inculcó un profundo respeto por los cenotes, esas maravillas naturales de agua cristalina que conectan el mundo de los vivos con el inframundo maya, el Xibalbá. Le advirtió cientos de veces que ciertos cenotes cerrados no eran para nadar, sino portales que exigían tributo. Pero Andrés creció, estudió en Mérida y, como la mayoría de los jóvenes de su generación, descartó las enseñanzas de su abuelo como simples mitos indígenas. En la primavera de 2018, Andrés tenía 25 años y trabajaba como guía de buceo y espeleología para turistas de alto nivel adquisitivo. Era un experto nadador, conocía las redes de ríos subterráneos como la palma de su mano y se enorgullecía de llevar a los extranjeros a lugares vírgenes. Sin embargo, había un sitio específico al que ni él, ni ningún otro buzo local, se atrevían a acercarse, el cenote negro de Soc. Este cenote no estaba en los mapas turísticos. Era una formación tipo caverna, a varios kilómetros selva adentro, con una boca muy estrecha y aguas de un azul tan profundo que casi parecía tinta. Se decía que no tenía fondo y que, en tiempos antiguos, los sacerdotes arrojaban ofrendas allí para apaciguar a entidades que no eran dioses, sino demonios del inframundo. Andrés siempre había evitado el lugar, justificándose con que el acceso era muy complicado. Pero en el fondo, cada vez que estaba cerca de esa área de la selva, sentía una opresión en el pecho, un zumbido en los oídos que le causaba náuseas. La tragedia comenzó una mañana de mayo, cuando un grupo de 3 buzos europeos lo contrató por una cantidad de dinero que Andrés no podía rechazar. Querían explorar una caverna sumergida que no hubiera sido documentada en video. Uno de ellos, mostrando un viejo mapa trazado a mano que había comprado a un saqueador de ruinas, señaló exactamente la ubicación del cenote negro.
Andrés intentó negarse. Les ofreció alternativas espectaculares, cenotes abiertos, cuevas seguras con estalactitas increíbles, pero los europeos eran arrogantes e insistentes. Le dijeron que si él tenía miedo, contratarían a otro guía. El orgullo y la necesidad de pagar las deudas de su familia cegaron a Andrés. Trató de convencerse de que solo era un agujero con agua y aceptó llevarlos. La caminata por la selva fue sofocante. Llevaban los pesados tanques de oxígeno y el equipo de buceo mientras abrían paso entre la maleza. Al llegar a la entrada del cenote negro, Andrés sintió que el aire cambiaba. El calor de la selva desapareció, reemplazado por una corriente de aire helado que emanaba del pozo oscuro, oliendo fuertemente a minerales y a algo orgánico en descomposición. Los europeos estaban fascinados. Prepararon sus cámaras subacuáticas y sus potentes linternas. Andrés se colocó su equipo, sintiendo que un nudo le apretaba la garganta. Por un segundo pensó en dar media vuelta y dejarlos ahí, pero su profesionalismo lo empujó al agua. El descenso inicial fue impresionante. El agua era tan cristalina que la visibilidad era perfecta. Las linternas iluminaban paredes de piedra caliza impecables. Los turistas grababan todo, emocionados. Bajaron 10, 20, 30 metros. Andrés se mantenía alerta, revisando sus manómetros, cuando notó que algo no estaba bien. La temperatura del agua había caído drásticamente. En los cenotes, el agua suele ser fresca pero constante. Aquí, el frío era paralizante, penetrando los trajes de neopreno. Además, el silencio bajo el agua se rompió. Andrés comenzó a escuchar un zumbido, una vibración de baja frecuencia que no venía de los reguladores de oxígeno, sino de la profundidad del abismo. A los 40 metros, la caverna se ensanchó en una bóveda gigantesca sumergida. Las linternas de los 4 buzos apenas lograban iluminar el fondo arenoso. Y ahí, en el lecho del cenote, encontraron la estructura. No era una formación natural. Era un altar circular, hecho de piedras perfectamente talladas, rodeado de cráneos humanos y huesos que el agua había conservado durante siglos. Uno de los turistas nadó directamente hacia el altar, ignorando las señas desesperadas de Andrés para que se detuvieran. El europeo sacó un artefacto de piedra del centro del altar para grabarlo de cerca. En ese instante exacto, las potentes luces de los 3 turistas parpadearon y se apagaron simultáneamente, dejándolos en la oscuridad más absoluta. Solo la linterna de emergencia de Andrés, una pequeña luz amarilla, seguía funcionando. El pánico estalló bajo el agua. La respiración de los turistas en sus reguladores sonaba caótica. Andrés nadó hacia ellos para agruparlos y comenzar el ascenso inmediato, pero el zumbido de baja frecuencia se convirtió en un sonido distinto. Eran voces. Voces guturales, distorsionadas por el agua, hablando en maya antiguo, resonando en el cráneo de Andrés. No venían de sus audífonos, venían del agua misma. Iluminó a su alrededor y entonces el terror lo paralizó por completo. Al límite del haz de luz de su linterna, flotando en la oscuridad del agua helada, vio figuras. No eran peces, no eran buzos. Eran sombras antropomorfas, pálidas y alargadas, con extremidades desproporcionadas. Estaban suspendidas en el agua, rodeándolos, observándolos con cuencas vacías. Andrés no lo pensó 2 veces. Agarró a 2 de los turistas por los arneses y comenzó a patalear hacia arriba con todas sus fuerzas, arrastrándolos. El tercer turista venía detrás. El ascenso fue una pesadilla de descompresión ignorada y terror puro. Andrés sentía que el agua a su alrededor se agitaba violentamente, como si grandes criaturas nadaran a su lado. Rompieron la superficie del agua jadeando, escupiendo y gritando.
Nadaron hacia la orilla de roca y salieron del cenote arrastrándose como animales heridos. Los europeos estaban en estado de shock, llorando sin control. Abandonaron los tanques de oxígeno en la orilla y corrieron por la selva sin importarles las espinas ni las ramas que les cortaban la cara. Llegaron al pueblo al anochecer. Los turistas se marcharon al día siguiente rumbo al aeropuerto, sin pagar el resto del dinero y sin cruzar palabra con Andrés. Pero el horror de Andrés apenas comenzaba. Él había logrado salir del cenote, pero algo de esa oscuridad se había ido con él. 2 semanas después, Andrés comenzó a escuchar el zumbido en su cabeza. Primero solo cuando se bañaba o estaba cerca de un cuerpo de agua, pero luego se volvió constante. Las voces en maya antiguo lo atormentaban en sus sueños y en la vigilia. Físicamente, empezó a deteriorarse. Su piel siempre estaba fría y húmeda, sus ojos hundidos. Se la pasaba temblando, sentado en el rincón de su cuarto, murmurando que ellos lo estaban llamando de vuelta. Su abuelo y su madre intentaron ayudarlo. Llevaron a un chamán muy respetado, un hachemén de una comunidad vecina. El curandero quemó copal y pasó ramas de albahaca sobre Andrés, pero al tocar su frente, el chamán retrocedió asustado. Le dijo a la familia que Andrés estaba vacío, que su espíritu se había quedado atrapado en el fondo del cenote negro y que lo que habitaba en su cuerpo ahora era solo un eco del inframundo. A pesar de los rezos y los rituales, la locura consumió a Andrés. Una madrugada de tormenta, su madre entró a su cuarto y lo encontró vacío. Las huellas de sus pies descalzos marcaban el lodo en dirección a la selva. Andrés Medina nunca apareció. La policía montó un equipo de búsqueda. Llegaron hasta la orilla del cenote negro, donde encontraron su ropa cuidadosamente doblada junto a la orilla de piedra. Trajeron buzos profesionales de la marina para buscar el cuerpo en el fondo, pero nadie se atrevió a bajar más de 20 metros. Todos reportaron fallas en sus equipos y una sensación de pánico irracional que los obligaba a subir. La cueva sigue ahí, en la profundidad de la selva yucateca. Los guías locales han puesto marcas en los árboles para asegurarse de que nadie tome ese camino por error. Porque los ancianos tenían razón, hay puertas en este mundo que jamás deben ser cruzadas, y el agua del cenote negro sigue esperando pacientemente, en la oscuridad eterna, a que otro ignorante despierte a los dueños del abismo. Hasta aquí los relatos de esta noche. Recuerda, cuando escuches un aleteo en la madrugada o veas una luz extraña en el cerro, nunca te asomes por la ventana. Si lograste llegar hasta el final, suscríbete y deja tu me gusta. Nos escuchamos muy pronto aquí, en Ecos del Más Allá. Que tengas oscuras pesadillas.